Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Pues seguimos en la Galería de Radio Euskadi y estamos, como siempre, en ese espacio que dedicamos a la ciencia mundana, que es así como se llama el espacio que dirige nuestro queridísimo científico Alfredo Caro. Ese científico beresi que tenemos en la galería y que nos introduce por todos los caminos de la ciencia. No solo esos que tienen que ver con la matemática, la biología, etcétera, etcétera, sino o la todo, COVID. o la COVID, que también hablamos mucho de COVID, es verdad, pero es que no nos ha quedado más remedio. Alfredo, Gabón. Gabón, Bego. No vamos a hablar de COVID hoy. No, hoy no. Mira, Hoy está estupendo porque ya hablamos bastante el resto de la programación. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que está bastante candente, con el que hay bastante revuelo, que es el tema de la ley trans, o llamada ley trans. Es un debate que afecta de lleno al movimiento feminista, que está sufriendo todo tipo de ataques, desde la extrema derecha, pero también incluso desde la izquierda, y tiene mucho calado este tema porque toca aspectos de nuestra identidad que prácticamente que se han naturalizado, y como son, pues, qué es el sexo o qué es el género, cuándo se es hombre o mujer, se termina zanjando demasiado rápidamente con un órgano sexual y ya define, ¿no? Pero ni es tan sencillo, ni es tan biológico como aparenta ser. Y además, esta ley, pero sobre todo la oposición a la misma, afecta a colectivos que son muy vulnerables y muy marginalizados. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia, ¿no? Pues hoy traigo a alguien que nos va a hablar de la ciencia detrás de la autodeterminación de género. Sí, repito, autodeterminación de género. Ella se llama Aurora Ronchal y es vocal de participación y socios de la asociación Prisma. Aurora, buenas noches. Hola, bienvenida a la galería. Buenas noches. ¿Cómo estás? Antes de meternos en faena, me gustaría que nos contaras qué es Prisma, qué es esta asociación y por qué existe. Prisma nace, si no me equivoco, en abril del 2019 y se enfoca tanto en combatir la discriminación hacia personas LGBT en el ámbito de la ciencia, como a combatir la discriminación LGBT desde la ciencia, como se usan argumentos pseudocientíficos para justificar la discriminación a las personas LGBT. Sí. Prisma se dedica a corregir las inexactitudes y errores que se usan para ello y a proporcionar ciencia correcta al respecto. Buscando argumentarios. Que se necesita en feminismo muchas veces, que también se ha usado muchas cosas mal usadas. O sea, buscando argumentarios consolidados y basados en hechos científicos, no tanto en evidencias científicas. Quizá era necesario, ¿no? Sí. En realidad no tendría que serlo. Ya, pero en realidad tendría que bastar con el hecho de que son derechos. Ya, claro. Lo que pasa es que lo de los derechos hay que seguir currándoselo, ¿eh? No, siempre hemos pensado, y además creo que eso nos viene bien a todos y a todas, que los derechos no hay que seguir trabajándolos, y lo siento en el alma, pero los derechos tenemos que seguir peleándolos todos los días. Derechos laborales, derechos también de las mujeres, derechos también de los colectivos LGTBI, porque si no, los que vulneran esos derechos van a seguir vulnerándolos, ¿no? El crear asociaciones de estas características que además te plantan en la cara todo un argumentario basado en evidencias científicas, pues creo que es interesante. Y hace 2 semanas sacasteis un comunicado titulado, lo voy a leer, ¿no? Prisma apoya la autodeterminación de género por sus beneficios científicamente constatados. ¿Qué es la autodeterminación de género? La autodeterminación de género es un concepto jurídico que es el derecho a cambiar tu sexo registral, que el sexo registral es un concepto jurídico también, no biológico, no social, jurídico, sin necesidad de pasar por ningún requisito patologizante ni barrera, sin ninguna tutela. Pero una pregunta así, muchísima gente dice, el género está determinado por el sexo. Ya sabíamos lo de que era una construcción social, ¿no? ¿Qué opinas, Isa, al respecto? El género no está determinado por el sexo, porque el género es algo creado por los humanos. El sexo no se
limita a características corporales, pero existe también en el resto de animales. El género, que sepamos, solo existe en humanos. Es una construcción social, es discutible en realidad qué es exactamente, porque no hay un consenso absoluto dentro del feminismo, que es quien ha definido el concepto, pero en principio el género es un concepto social y como concepto social va ligado a lo que lo ligue la sociedad. Y esto vemos que es un tema identitario que, como todos los temas identitarios, surge tanto de la autopercepción como de la percepción del resto. Uh-huh. Es decir, lo que te hace mujer, lo que hace que la sociedad te trate como una mujer, no es que tengas unos cromosomas, unos genitales, unos órganos internos, unas características sexuales secundarias, unas hormonas, que es lo que determina el sexo, sino que según la definición que cojas, es más bien todo el sistema de género, dónde estás dentro de este sistema de opresión y cómo te tratan según te perciben, pero también cómo te percibes tú y cómo te afecta a causa de esto todos los estereotipos y problemas del género. Uh-huh. En el informe habláis de riesgos percibidos, y uno de estos riesgos percibidos por la sociedad, os recomiendo, por cierto, que busquéis el comunicado de Prisma Ciencia, y lo encontraréis fácil. Habláis de riesgos percibidos. Uno, por ejemplo, sería, entre comillas, la autodeterminación de género aumenta el riesgo de que menores de edad pasen por tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo innecesarias y arriesgadas. Y con esa ley no será así. Cuéntanos lo que planteáis ahí. Lo primero es que estos tratamientos tienen sus riesgos, pero no son mucho más arriesgados que muchas otras cosas que damos sin ningún problema. Lo segundo es que con esta ley se facilita el acceso, pero pero las barreras que se quitan no son barreras que sirvan para diferenciar a quién va a hacerles bien y a quién va a hacerles mal estos tratamientos. Además, los que son cirugías suelen intentar evitarse en menores a no ser que la cosa esté muy clara. Ya, claro, es una de las cosas típicas que se van diciendo por ahí. Háblanos de algún riesgo percibido más que creas que se haya desmontado por la evidencia científica. Pues hay unos cuantos. Hay el tema de creer que la autodeterminación de género va a dar lugar a muchísimos fraudes de ley y va a poner en peligro a las mujeres, pero eso tampoco es cierto. No lo es por varios motivos. El primero es que en los lugares donde ya está esto, no ha habido este problema. No hay motivos para pensar que España vaya a ser diferente y vaya a haber más fraudes que en estos otros países. El segundo es que además no es lógico, porque cambiarse al sexo registral implica cambiar muchos documentos en muchos lugares y no puedes hacerlo sin que nadie se entere, con lo cual te estás exponiendo a las discriminaciones que sufrimos las personas trans y no te compensa. Volviendo un poco al asunto de la autodeterminación de género, que yo creo que es lo que más le preocupa a casi todo el mundo, ¿no? O por lo menos de lo que más se ha hablado. En algunos países ya existe, ¿no? Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal ya recogen en sus legislaciones este derecho a la autodeterminación de género. ¿Y por qué no se han vuelto locos allí? Porque es que todos estos riesgos es comprensible que la gente se piensa que pueden existir, pero no tienen una base real. Son parecidos a todos los riesgos que se decía del matrimonio homosexual. Sí, más o menos. Vienen de prejuicios. Es normal que tengamos prejuicios porque vivimos en una sociedad que nos ha educado con esos prejuicios. Uh-huh. No eres mala persona por tenerlos, pero lo que tienes que hacer es ver que son prejuicios y trabajar para dejar de tenerlos. Uh-huh. La mayoría de los riesgos que se decía en el 2005 que se aprobó la ley del matrimonio igualitario
que habría con el matrimonio igualitario, ahora nos parecen estúpidos a todo el mundo, espero. Bueno, no, sé que Bueno, algunos todavía aún tenemos por ahí gente que no piensa así. pero Y de hecho están en los parlamentos, que esa es la parte más preocupante del asunto. Pero ni siquiera estos ya siguen diciendo que con el matrimonio igualitario va a llegarse a la gente a casarse con el perro. Ya, bueno, sí, eso Porque ya se les ha pasado también. Porque ya van 15 años en que se ha demostrado que eso no está pasando. Lo de la pederastia sí que lo siguen diciendo. Sí. Pero es mucho menor que cuando no se había probado. Y había mucha gente que lo creía de verdad, estas cosas. Y lo creía porque se les ha educado para creerlo. Y aquí es lo mismo, pero no es lógico. Otro de los riesgos que he oído es el de que se va a obligar a los y las menores a transicionar. No se obliga nunca a nadie. No se puede hacer que nadie transite sin su consentimiento. Es más, la ley, una de las cosas que incluye es formación. La propuesta de Prisma no se posiciona por esta propuesta en concreto porque Prisma es apolítico, pero sí por muchos de sus contenidos. Porque haya una legislación, ¿no? Sí. Y en materia sanitaria está muy bien planteada. Primero se necesita el consentimiento del menor. Además del paterno, a no ser que se recurra a la figura una figura que pone en la ley que tiene que está por si los padres los tutores son ambos tránsfugos, que esa persona determine si realmente es que los padres se están oponiendo al interés del menor o si es que tienen razón los padres y no van en interés del menor. Además, me parece que la figura esta solo es para el cambio de sexo registrado, que no se aplica a la hormonación, pero tendría que repasarlo. La hormonación, por tanto, sí necesitaría consentimiento paterno. O sea que es muy importante que quede claro que una cosa es el cambio de sexo registrado y otra cosa es hormonación, cirugías, etcétera. Etcétera. Eso creo que es muy importante. La autodeterminación de género rebaja la presión por hormonarse, porque ya no lo necesitas para cambiar el sexo registral, y entonces, si no tienes claro que quieres hormonarte, es más fácil esperar. Claro. Ya no tienes esa presión. Ya tienes esa parte de la percepción exterior, la tienes asegurada de alguna manera, ¿no? Es mucho más complicado. Sí. Hombre, me imagino la percepción exterior es más a nivel social y hay interacciones muy complejas. Hablemos de ellas. A ver, la percepción social va a basarse en primer lugar en tu aspecto antes de que hables con las personas. En cuanto hables con ellas, si les dices, pongamos que es un hombre trans, ¿sí? Si les dice que es hombre a pesar de tener aspecto de mujer, va la gente a percibirla como hombre trans, que entonces sufre varias discriminaciones de mujer, varias de las pocas cosas negativas que tiene el machismo para los hombres y varias cosas que son específicas de las personas trans. Triple. Cuando es una mujer trans con aspecto de hombre, va a recibir siempre el peor trato. Si se la percibe como mujer trans, va a recibir el peor trato de ambos mundos. Sí. Si en cambio tiene un aspecto de mujer, aunque no parezca una mujer cis, o un aspecto de hombre, aunque no parezca cis, es más fácil que tenga un trato más parecido al de una persona cis del mismo género. Y luego también depende de tu entorno. Claro. Pero en general funciona más o menos así. Eso estaba pensando, sí, estas leyes, medidas, al final la educación es importante y que en los colegios
se relaje esa identificación necesaria, parece que necesaria de uno u otro género, y si se relaja eso, se relajará la discriminación en las futuras generaciones. A lo mejor soy muy idealista, pero, pues sí, pero creo que eres un idealista, Alfredo, claro, eres un idealista total, porque lo hemos visto. No tan idealista, porque se ha visto en otros lugares donde se han puesto leyes similares que se ha rebajado la discriminación hacia personas trans. En la mayoría de marcadores se ha rebajado a una cuarta o a una quinta parte incluso. Wow. Incluyendo temas como violencia en la pareja que no se abordaban en la ley, por ejemplo. Tanto para mujeres trans como para hombres trans se ha rebajado. Tiene sentido, por un lado. Lo que pasa es que tenemos experiencias, ¿no? Yo creo que tenemos una experiencia de que, por mucho que llevamos un montón de años hablando, por ejemplo, de temas como la violencia contra las mujeres, vemos que en la adolescencia todavía, y sí se ha trabajado en las escuelas, y sí se ha trabajado en los colegios, y en la adolescencia todavía se están dando muchísimos casos de eso. Lo mismo estamos hablando pues de la discriminación de las personas LGTBI, y seguimos viendo casos importantes de discriminación entre adolescentes. O sea, que en ese sentido le llamaba Alfredo idealista. Evidentemente, cuanto más normalicemos todas las situaciones, cuanto en la escuela se trabaje más, pues evidentemente los datos siempre serán mejores, pero que nos va a costar mucho quitarnos todas estas capas que tenemos de prejuicios como sociedades, pues nos va a costar, ¿no? Sí. Y por eso me parecía tan interesante vuestra asociación, ¿no? Para, yo no sé si es que en el momento en que le ponemos marchamo de ciencia a las cosas, parece que las respetamos más, ¿no? Que cuando hablamos de derechos, bueno, los derechos van y vienen, pero cuando hablamos de ciencia parece como que tiene más capacidad de respetarlo, ¿no? De hecho, estaba diciendo, incluso rebajados los valores de todas estas agresiones de todo tipo y discriminaciones, siguen estando a niveles muy preocupantes. Exactamente. Eso es cierto. Uh-huh. Pero claro, una cuarta o quinta parte es una mejora muy grande. Bueno, es abismal. Eso es lo que camino. Compramos ahora mismo. Animo de nuevo a la gente que visite el comunicado, que tiene toda la bibliografía de los artículos que han utilizado para el argumentario, bastante interesantes, ¿vale? Que le echéis un vistazo si estáis interesados en alguno de los aspectos en concreto. ¿Quieres decir algo más, Aurora? Que respecto a lo de la forzarán a los menores, no. La formación a médicos y personal sanitario y a personal escolar también es para que dejen de identificar como personas trans a personas que seguramente no lo son. Uh-huh. Porque a veces las personas que destransicionan permanentemente, que la mayoría de las que destransicionan es con la intención de volver a transicionar más tarde, las que lo hacen de verdad porque se arrepienten, porque no era lo que necesitaban, muchas veces es porque médicos o personal escolar los había identificado como trans por cosas que no identifican a una persona como trans y les habían vendido que si transitaban se terminaría su incomodidad y sus problemas. Y son pocas personas, pero si podemos rebajar ese número, claro, mejor. Uh-huh. Claro. Lo que sí que sabemos es que con leyes como esta no aumenta ese número. Por tanto, sabemos que no aumenta el problema. Interesante y importante, además, ¿no? Que no aumenten los problemas, sino que mejoren, incluso con datos, como nos habías dicho, hasta una cuarta y una quinta parte. Muchísimas gracias, Aurora Ronchal, por estar esta tarde-noche con nosotras en la galería y por explicarnos alguna de esas discriminaciones y de esos riesgos percibidos. Hay unos cuantos más, sí, y les recomendaba ahora mismo a Alfredo que se acercaran a la página web de Prisma, Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias de verdad por estar esta tarde-noche. Un abrazo, Aurora. A vosotros. Saludos a todas las compañeras. Alfredo, un abrazo.